Muy buenas tardes a todos los que estáis ya conectados. Bienvenidos a este extraño congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología, que ha costado mucho poder sacar adelante, pero bueno, ya está en marcha y seguro que gracias al esfuerzo que sé que han hecho todos los ponentes y moderadores, a los que les quiero agradecer de verdad todo su interés, así como a Sergi Giner y a OPC, el trabajo extra para poderlo montar, creo que será un éxito. Tendría que haberse celebrado en abril, como todos sabéis, en Valencia, pero las circunstancias pues, son las que mandan. El coronavirus no nos dejó entonces y tampoco nos ha dejado el llevarlo adelante de presencia física como habría sido nuestro deseo. De cualquier forma, creo que los contenidos científicos en la mayoría de los casos se han podido conservar, como todos tenéis posibilidad de consultar el programa que se va a desarrollar a lo largo de estas 3 tardes. Estoy segura y comparto la opinión con el resto del comité organizador, que fue mi junta hasta que dejé la presidencia a cargo del doctor Navarro, pues pensamos que sin duda va a ser un éxito. No quiero entretenerme mucho más porque creo que estamos aquí para recibir y compartir conocimientos, así es que sin más doy por inaugurado este congreso y dejo paso a Sonia Muñoz, que va a moderar la primera mesa. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto a lo largo de estas 3 tardes. Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este raro congreso virtual. Os voy a explicar un poco la logística. Vamos a empezar primero con la mesa de artritis reumatoide. Tenemos 3 ponentes para esta mesa. El turno de preguntas será al final de las 3 charlas. Para hacer preguntas tenéis en la barra de abajo una mano que pone levantar la mano. Entonces daremos paso según el orden de la gente que vaya preguntando. Cada uno de los ponentes tenéis 15 minutos para hablar. Damos paso primero a la doctora Isabel Martínez Cordellar, reumatóloga del Hospital Universitario Politécnico de la Fe, que nos va a hablar de la medicina de las 4 P, que es la medicina personalizada. Cómo podemos seleccionar el tratamiento más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Ánimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización por brindarme la oportunidad de poder dar esta charla en este raro congreso, como decíamos. Y bueno, un año más tenemos nuestro 23 congreso de la Sociedad Valenciana. Y nada, inicio la primera de las charlas. La que se me ha encomendado es la medicina de las 4 Ps. ¿Podemos seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente? Bueno, esto será el esquema que voy a seguir. Medicina de precisión, biomarcadores de respuesta en artritis reumatoide, esperanzas y realidades. La segunda parte de la charla tratará sobre anticuerpos como biomarcadores de respuesta, con FAMES sintéticos, bien convencionales, bien dirigidos, y biológicos. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, medicina de precisión y 4B. La medicina de precisión tiene por objeto personalizar la atención médica con decisiones y tratamientos adaptados a cada paciente, ¿no? En función de la variabilidad genética de cada individuo, del medio ambiente, el estilo de vida, etcétera. Los avances científicos como la genómica y la proteómica y los tecnológicos, pues nuevas técnicas de imagen, etcétera, junto con la ciencia de redes, el Big Data, etcétera, todo esto adelanta lo que es el desarrollo de la medicina de las 4 Ps. Esta medicina de las 4 Ps, bueno, la primera de ellas sería la medicina personalizada, que se basa en el estudio genético de cada paciente. La segunda de las P sería una medicina predictiva, que basada en este estudio genético de los pacientes, pues haría estimaciones de riesgo, digamos, para poder enfermar. La tercera P sería la medicina preventiva, que en función de esta estimación de riesgo, pues haríamos un poco de profilaxis, ¿no? Para evitar que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Bien con cambios en el estilo de vida, bien con tratamientos, etcétera. Y finalmente, la última P sería la medicina participativa, en la que se hace más artífice al paciente, ¿no? Evitando un poquito el paternalismo médico-paciente de la medicina actual.
Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los beneficios de la medicina de las 4Ps? Pues posibilidad de adquirir y procesar miles y miles de datos de cada individuo, obtención y análisis de forma individual, o sea, obtención de información individual, ¿no? Con ello haríamos una detección muy precoz de la enfermedad y una monitorización muy efectiva del tratamiento. Además, podríamos estratificar a los pacientes en fenotipos clínicos muy específicos y ser beneficiarios de terapias dirigidas con mayores tasas de éxito. Además, se desarrollarían nuevos fármacos con nuevas dianas, detección precoz de reacciones adversas, con reducción de costos, etcétera. Bueno, actualmente la medicina actual trata al paciente promedio, de manera que tenemos un tratamiento estándar y con esto obtenemos un éxito en una proporción de pacientes. El objetivo de la medicina de precisión, como hemos dicho, basándose en el genoma, en el estilo de vida, en el ambiente, en los datos de salud y toda esta información procesada, obtendríamos un tratamiento personalizado, de manera que daríamos un tratamiento óptimo al paciente adecuado en el momento justo. Bueno, hablar de biomarcadores y terapias dirigidas. Definición de biomarcador. Es una sustancia que se utiliza como indicador de un estado biológico, bien un proceso biológico normal, bien un estado patogénico o bien una respuesta en tratamiento. Y tiene que ser medible objetivamente. Bueno, en cuanto a terapias dirigidas, es decir que esto está muy desarrollado en campos como la hemato-oncología, donde más del 70% de los fármacos que se desarrollan lo hacen en base a la huella genética de la patología que presenta el paciente. Esto no está tan desarrollado en nuestra especialidad y sí que es verdad que se han hecho muchísimos estudios con la idea de buscar muchos biomarcadores en AR con unos resultados que no siempre son muy consistentes. Y los biomarcadores han sido de los más variopintos, ¿no? De localización, solubles, sangre y orina, tejido sinovial, heces, biomarcadores de distinta naturaleza, autoanticuerpos, de remodelado articular, así como de medidas de desenlace, marcadores de diagnóstico, de pronóstico, etcétera. Bueno, aquí dos ejemplos de biomarcadores en artritis reumatoide. El primero de ellos es un estudio genético, donde, como podéis ver en la diapositiva, la variante genética que podéis ver del C5-TRAF1, que está en el cromosoma 9, se asoció con una mayor progresión radiográfica en artritis reumatoide ACPA negativo. Por otra parte, otro estudio que me resultó interesante, un agonista selectivo con alta afinidad por el receptor de adenosina 3, que está hiperexpresado en procesos inflamatorios, que es el F101, pues también arrojó resultados muy prometedores, con efectos antiinflamatorios y disminución de síntesis de citoquinas proinflamatorias. Y bueno, está en fase 2 en artritis reumatoide y en psoriasis en la actualidad. Bueno, medicina personalizada en artritis reumatoide. Bueno, la artritis reumatoide la verdad es que podemos considerarlo como un síndrome más que una enfermedad. Además, tiene una clínica de lo más variopinta, muy heterogénea. El paciente generalmente inicia un proceso articular y el desenlace puede ser realmente súper diverso, ¿no? Pues una destrucción articular, manifestaciones articulares, otros pacientes logran la remisión, etcétera. Además, el perfil de anticuerpos varía también entre pacientes y la respuesta terapéutica también es muy variable. Bueno, al hilo de esto, importante reseñar que la remisión clínica se alcanza solo en un 30-40% de pacientes, a pesar de todo el arsenal terapéutico del que disponemos en la actualidad, y muchos de estos pacientes están sin control. Entonces, la falta de biomarcadores nos lleva a orientar el tratamiento en función de diversos factores, ¿no? O perfiles de pacientes, digamos. Entonces, la evidencia de los ensayos clínicos es la que nos orienta, ¿no? De manera que las características de los pacientes, las comorbilidades, pues pueden orientar a terapias no dirigidas frente al TNF. En pacientes con anticuerpos positivos, la evidencia de los ensayos orienta tal vez a un mayor beneficio con tratamientos con depleción de células B o inhibición de coestimulación de células C, así como en pacientes en los que se precise la monoterapia, por el motivo que sea, pues obtener beneficios con inhibidores de interleuquina 6 o inhibidores de JAK. Por lo tanto, con todo esto, la artritis reumatoide en realidad sería un ejemplo de terapia de no precisión, ¿no? Todas las guías clínicas nos aconsejan un diagnóstico y un tratamiento precoz, tratar por objetivos y el inicio de un FAME. En este caso, como fármaco ancla a todos los pacientes, salvo contraindicaciones, sería el metotrexate. Y a partir de ahí, en función del desenlace, ya se podría optar por terapias más avanzadas.
Bueno, las recomendaciones EULAR 2019 ya hacen hincapié en que lo que hablábamos antes, ¿no? Que son pacientes que requieren múltiples fármacos debido a la heterogeneidad de la artritis reumatoide. Si no se alcanza el objetivo terapéutico con la primera estrategia de fármacos convencionales y si el paciente no presenta factores de mal pronóstico, deberíamos considerar añadir o cambiar por otros fármacos convencionales. Si el objetivo terapéutico no se alcanza con la primera estrategia con FAMES convencionales y existen factores de mal pronóstico que conocemos todos, como elevación de reactantes de fase aguda, presencia de erosiones, etcétera, deberíamos añadir un FAME biológico o bien uno dirigido. En las recomendaciones EULAR realmente pues, hacen hincapié en que nuestra gran debilidad, digamos, es la falta de biomarcadores, ¿no? Para permitir un manejo terapéutico más óptimo, más individualizado. Entonces, hacemos una medicina de ensayo-error en realidad, ¿no? Necesitamos, por tanto, unos marcadores predictivos. Y reseñar que, como decía anteriormente, en torno a un 30-40% de pacientes son refractarios a todos los tratamientos. Necesitamos, por tanto, también nuevos tratamientos. Bueno, se han hecho multitudes de estudios con biomarcadores genéticos predictivos de la eficacia al tratamiento. En el caso del metotrexate, se hizo una revisión sistemática con 39 biomarcadores genéticos potenciales. 6 se asociaron con eficacia al metotrexate, pero solo uno se replicó para predecir eficacia al mismo. En cuanto a anti-TNF, se hizo también un estudio con muchos pacientes, con 581 pacientes. Había una validación de 18 biomarcadores ya conocidos previamente, pero finalmente ninguno de los biomarcadores propuestos fue validado porque ninguno mostró una asociación con la respuesta anti-TNF. Otro estudio interesante es el que se realizó con un índice de actividad que es el MBDA de biomarcadores múltiples, que se propuso como un marcador de estrategia de tratamiento en AR temprana en pacientes que no respondían a metotrexate. Este estudio se basó en el diseño SWIFOT, donde los pacientes que no respondían a metotrexate se randomizaron en 2 brazos de tratamiento. Uno de ellos para recibir triple terapia, como podéis ver, con metotrexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina, y otro brazo de tratamiento con metotrexate y un biológico. De manera que el resultado de este estudio evidenció que los pacientes que tenían un índice bajo de actividad con MBDA se beneficiaban más de un tratamiento con la triple terapia. En cambio, los pacientes con un alto índice de actividad les resultaba más beneficioso el tratamiento con tratamiento biológico. Bueno, aquí 2 estudios más, uno de ellos de los niveles séricos de un complejo proteico, el MRP814, que resultó que tener estos niveles altos, vieron los autores que aumentaban las probabilidades de ser respondedor a tratamiento biológico en AR. Otros estudios realizados, por ejemplo, con calprotectina también, vieron que niveles elevados eran factor predictor de respuesta para adalimumab, infliximab y rituximab, con un descenso significativo de los niveles a las 4 semanas en pacientes que respondían a anti-TNF y a las 16 semanas en pacientes que respondían a rituximab. Ya finalmente, respecto a la membrana sinovial, un subestudio que se hizo del estudio ADAPTA, que recordar que comparaba adalimumab versus tocilizumab en monoterapia, evidenció 4 subtipos celulares en la sinovial reumatoide. Un subtipo linfoide, mieloide, de baja inflamación y otro fibroide. De manera que se vio que los biomarcadores sensoropredictores de respuesta y CAM1 asociado al fenotipo mieloide tenía una mejor respuesta al tratamiento con adalimumab y el CXCL13 asociado al fenotipo linfoide tenía una mejor respuesta al tratamiento con TOCI. Bueno, a pesar de todo esto, realmente el mensaje, por lo menos a día de hoy, sería que no existe una población especial de pacientes con AR susceptibles de un tratamiento en concreto, tratamiento u otro. La segunda parte de la charla, bueno, comentar que realmente la piedra angular como biomarcador de la artritis reumatoide realmente es el anticuerpo anticitrulinado,
de manera que no solamente como un marcador diagnóstico, que de hecho en los criterios de clasificación está presente, sino también como un marcador pronóstico, de manera que un paciente que presente una poliartritis, una artritis de inicio, el desenlace puede ser muy variable en función de si el paciente presenta ACPA positivos o ACPA negativos. Como sabemos, la presencia de ACPA lleva al paciente a tener más posibilidades de tener complicaciones cardiovasculares, mayor tasa de mortalidad y mayor destrucción ósea. De manera que los autores plantean que incluso, algunos autores plantean que puede tratarse de enfermedades diferentes. Bueno, y ahora hablaré de unos estudios realizados con autoanticuerpos como biomarcadores de respuesta, bien para FAMES sintéticos o bien con biológicos. En cuanto al metotrexate, este estudio basado en el registro Meteor con 1.200 y pico pacientes con artritis reumatoide evidenció que el estado de los autoanticuerpos no se asocia con una respuesta temprana al tratamiento con metotrexate en primera línea en estos pacientes con artritis reumatoide precoz. De la misma manera, también se intentaron validar biomarcadores con anti-TNF y la presencia, en este caso la presencia de ACPA, de anticitulinado, se vio que no está asociada con una mejor respuesta anti-TNF. En cambio, la presencia de ACPA sí que se asoció a buena respuesta al tratamiento con Abatacept, logrando mayor remisión y menor progresión radiográfica. Por último, en cuanto a los inhibidores de yaquinasa, en concreto el tofacitinib, se realizó un análisis post-hoc con datos de respuesta terapéutica a tofacitinib con 5 y 10 miligramos de 5 ensayos en fase 3. Bueno, y las respuestas ACR a los 3 meses fueron similares en los 4 subgrupos analizados, que estos subgrupos eran si tenía presencia o ausencia de factor reumatoide y citrulinado. Y además vieron mayores remisiones en pacientes que eran anti-CCP positivos. Y ya por último, 4 cosas de los anticuerpos anticarbamilados en AR. Bueno, pues comentar que están presentes en el 40-50% de pacientes con artritis reumatoide, que tienen una especificidad similar o un poquito inferior a los titulinados, que aparece en un 10-15% de seronegativos y en fases preclínicas. Tiene una asociación con genes HLA-DRB diferentes al epitopo compartido, que tienen un valor pronóstico peor, ¿no? Llevan un desenlace peor, con mayor destrucción articular, con osteopenia, mortalidad, etcétera, y que se propone como un biomarcador de enfermedad pulmonar intersticial. Actualmente hay estudios esperanzadores como biomarcador de respuesta al tratamiento con los anticarbamilados. Y ya para finalizar, mis conclusiones serían que la artritis reumatoide es un modelo de medicina no personalizada, desafortunadamente, ¿no? A día de hoy, que hay un futuro prometedor de la medicina de precisión y aplicación de las 4Ps en enfermedades inmunomediadas, pues gracias a técnicas, lo que hemos hablado, las ómicas, la inteligencia artificial, el análisis del tejido sinovial. También que los anticuerpos anticitulinados nos pueden ayudar a predecir la respuesta con determinados fármacos, por lo que hemos visto con Abatacept y tofacitinib, y que finalmente el posible papel de los anticuerpos anticarbamilados está por determinar. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, por la magnífica exposición y por haberte ajustado también al tiempo. Vamos a dar paso ahora a la doctora Ana Martínez Cristóbal, reumatóloga del Hospital Universitario de la Ribera, de Alcira, que nos va a hablar de la definición y el manejo de pacientes con artritis reumatoide refractarios a los tratamientos, qué podemos hacer con estos pacientes, hasta dónde debemos llegar y qué lugar puede ocupar la leucaféresis en este tratamiento, en este manejo. Aprovecho el tiempo de activar las diapositivas para agradecer al Comité Científico la invitación al Congreso y pues haber conseguido reorganizarnos a todos en esta nueva experiencia online. Tengo 15 minutos para responder a muchas preguntas sobre la artritis reumatoide refractaria y intentaré responder en estos 15 minutos pues, qué hacer, hasta dónde llegar y si hay lugar para la leucocitoaféresis. Y la verdad es que después de todo lo recorrido en los últimos años, pues es un poco inquietante ver que sigue siendo un tema de actualidad, del que se habla en todos los congresos y del que todos tenemos experiencia propia.
Se convierte en un desafío clínico realmente, con diferentes nombres en la literatura, pues para un mismo concepto, que es de pacientes con fracaso a numerosos ciclos de tratamiento consecutivos, con los que no es posible alcanzar el objetivo predefinido de remisión o de baja actividad y que, como digo, pues está lejos de ser considerado un problema del pasado. Actualmente, con un elevado número de publicaciones en las que se reflexiona repetidamente sobre su manejo como una necesidad insatisfecha en la práctica clínica. EULAR cuantifica en alrededor de un 20-30% los pacientes refractarios a todas las opciones de tratamiento actuales y, por tanto, es importante incidir en la gestión de riesgo de refractariedad desde su prevención y detección, ya que hay poca evidencia en cuanto a las estrategias de manejo. Tanto es así que se incluye actualmente dentro de la agenda de investigación a desarrollar en curso de EULAR y también en las conclusiones publicadas en 2020 tras la reunión internacional de terapias dirigidas, en las que se habla sobre la necesidad de incluir estos pacientes en ensayos con nuevas dianas terapéuticas, explorar combinaciones y secuencias con las terapias que ya disponemos o investigar en terapias dirigidas a cada fase de la enfermedad según perfil molecular. Pero como primer paso de esta carrera subraya la necesidad de aunar criterios en simplemente su definición desde un punto de vista clínico, porque la definición de artritis refractaria es todavía arbitraria, sin consenso y considerada por muchos expertos como un concepto ambiguo y móvil que varía en el tiempo cuando se utiliza en base al fármaco o al número de FAME utilizados. Pero es que además existe incluso cierta controversia en cuanto al término más adecuado para referirse a ella. De manera que este grupo holandés defiende el término de artritis reumatoide difícil de tratar, que es más amplio y aplicable a la práctica clínica y que define como una condición multifactorial en la que un paciente sigue con signos y síntomas a pesar de haberle tratado, pero en el que no necesariamente es debido a la inflamación y a la presencia de anticuerpos antifármaco. De manera que si de forma ideal en la artritis reumatoide precoz se evalúan signos y síntomas para calcular la actividad de la enfermedad, se ajusta tratamiento y se reevalúa su efecto, pues en la artritis reumatoide establecida este ciclo de manejo se afecta por múltiples factores, los que contribuyen por un lado al riesgo de eventos adversos e ineficacia, como el tabaquismo, inmunogenicidad, farmacogenética y mecanismos individuales inmunológicos, y otros que dificultan por sí mismos la eficacia o la valoración de la actividad, como la comorbilidad, falta de adherencia, el uso inapropiado del tratamiento o el propio daño articular. Factores todos ellos que pueden influir en sobrevalorar la actividad de la enfermedad en un momento dado y contribuir a realizar cambios de medicación realmente que pueden ser innecesarios y que pueden conllevar finalmente a considerar una R como refractaria. Este mismo grupo holandés realiza también una encuesta internacional a 410 reumatólogos de diferentes países sobre las características que opinan debe incluir el concepto de refractariedad, con una gran variabilidad en las respuestas, con en torno a un 50% a favor de incluir la fatiga en el concepto, un valor DAS28 de al menos 3,2, que debe haber fracasado al menos a 2 FAME y 2 terapias biológicas, y más de un 80% que incluiría la imposibilidad de reducir la dosis de corticoides entre 5 y 10 miligramos. Pero contemplan además hasta 243 características adicionales que podrían incluirse en el concepto, sobre todo relacionadas con comorbilidad y manifestaciones extraarticulares. Varios estudios analizan los factores de riesgo asociados a refractariedad con resultados similares, como el periodo histórico de presentación de la enfermedad, que queda bien definido en estas dos cortes del registro británico con 2 periodos de inclusión diferentes, y en el segundo periodo después del 2008, en el que, aunque con un porcentaje menor de AR refractaria, se llega mucho antes a considerarse como tal, en tan solo 2 años, de manera que a más posibilidad de elección y de cambio, los pacientes pasan más rápido por cada tratamiento en la época más moderna. Además de otros factores de riesgo asociados, como el ser mujer, más joven, con una menor duración de la enfermedad, una peor valoración global por parte del paciente, ser obeso o fumador. Sin embargo, los reconocidos como factores asociados a R grave, como la seropositividad o el aumento de reactantes, no parecen ser estadísticamente diferentes en este estudio. No hay diferencias entre los pacientes refractarios y la R con buena respuesta al tratamiento, probablemente por ser pacientes pues, que ya están tratados de manera más agresiva desde el principio en ambos grupos, y a pesar de lo cual, aún así algunos llegan igualmente a ser refractarios. Y este grupo es incluso capaz de crear una herramienta de estimación de riesgo con las variables de ser mujer, alta actividad de la enfermedad en la primera valoración y el retraso en el tratamiento como probablemente el factor de riesgo modificable más importante, y posibilitando así un enfoque pues, más dirigido a aquellos con una mayor probabilidad de evolución a refractariedad. Así que la mayoría de evidencia relacionada con el manejo de esta situación
Se centra en aprovechar una ventana de oportunidad en la gestión de la refractariedad a largo plazo, a través de la intervención temprana en la R de reciente comienzo, con el diagnóstico y el tratamiento precoz, con la identificación precoz de factores de riesgo ya en una primera evaluación que permita individualizar la estrategia de manejo. Y aplicando con especial atención durante el seguimiento pues, las estrategias de monitorización y respuesta al tratamiento como factor clave más importante, que es solo la elección del fármaco per se, con el metotrexate como piedra angular del tratamiento óptimo y con la posibilidad de acceder a todas las dianas terapéuticas que se pueden requerir a lo largo de la vida. Todo ello con un abordaje estructurado y protocolizado que nos permita ser proactivos en identificar y en evitar refractariedad, evaluando tanto las pautas farmacológicas como las de otros factores individuales anteriormente comentados que pueden influir en el resultado deficiente final de manejo a largo plazo, como pueden ser las expectativas del paciente o factores modificables del estilo de vida. Porque una vez ya identificada la artritis reumatoide refractaria como tal, a veces queda poco más que establecer metas realistas, abordar cuestiones prácticas, consejos e intervenciones no terapéuticas con un apoyo cercano en el que enfermería puede también tener un papel destacado. Y terapéuticamente pues nos adentramos también en un escenario incierto en el que EULAR estima que un 10-20% de los pacientes que fallan a múltiples fármacos tienen buena respuesta al tratamiento con otro agente más, reconociendo la menor tasa de respuesta a un biológico tras fallo de terapia biológica previa, aunque con datos actuales de los JAK-inhibs esperanzadores en cuanto a su eficacia, independientemente del número de fracasos a biológicos previos o del último biológico utilizado. Y así caminamos hacia lo que algunos llaman la carrera hacia el final, en la búsqueda infinita de mejoras cada vez más sutiles en la eficacia y en la seguridad, a un coste cada vez mayor y alcanzable para cada vez menos pacientes. Pues aun sin existir estrategias validadas en eficacia y seguridad tras fallo a varias terapias consecutivas, aplicamos secuencias de tratamiento de manera empírica y agotando muchas veces incluso todas las opciones. Con una inquietud que se refleja también en la agenda de investigación de EULAR y en cuestiones por resolver de la SER, y paralelamente pues con la búsqueda imparable de nuevos agentes terapéuticos, con listas interminables de nuevas dianas o procedimientos, entre los que se incluye el autotrasplante de células madre o el proceso de aféresis. La aféresis significa separar. Los procedimientos de aféresis leucocitaria se conocen como leucocitoaféresis y se denomina granulocitoaféresis a la eliminación selectiva de granulocitos y monocitos activados. Los dos sistemas de leucocitoaféresis más extendidos en Europa tienen un rango de eficiencia, indicación, perfil de seguridad y procedimientos similares. Adacolum es un proceso de granulocitoaféresis que utiliza una columna con perlas de acetato de celulosa y Celsorba, un proceso de leucocitoaféresis con filtro y una absorción adicional de linfocitos respecto a Adacolum. La técnica se realiza de forma ambulatoria con una vía periférica en cada antebrazo y es similar a un proceso de diálisis en el que una bomba extrae la sangre que pasa a través de la columna que absorbe las distintas poblaciones leucocitarias y la sangre depurada se reinfunde de nuevo al paciente. El sistema requiere heparinización y un personal de enfermería entrenado. El efecto de la aféresis es temporal, por lo que hay que repetir las sesiones. Se recomienda una sesión semanal entre 5 y 10 semanas consecutivas, con posibilidad de mantenimiento o pautas de inducción. Cada sesión de un mínimo de 60 minutos y con una efectividad mayor cuanto mayor es la fracción de volemia procesada en el proceso. El perfil de seguridad es bueno, con una baja tasa de efectos adversos, en general leves y transitorios, que no obligan a suspender el tratamiento. La principal limitación de la técnica son problemas relacionados con el circuito o acceso venoso, con el que están relacionados los efectos adversos más graves. El objetivo de la aféresis leucocitaria es reequilibrar el sistema inmune del paciente y eliminar factores proinflamatorios. El cómo lo hace no se conoce completamente, pero sí está claro que su efecto terapéutico no es debido exclusivamente al tanto por ciento de leucocitos activados absorbidos, sino por el efecto inmunomodulador tras el paso de la sangre por la columna. Y que viene inducido por una movilización compensatoria de neutrófilos jóvenes no activados desde médula ósea y un cambio funcional en los leucocitos, que en su conjunto pues conduce a una menor capacidad de adhesión y migración de los neutrófilos, con una disminución en la liberación de citoquinas proinflamatorias y un aumento de mediadores antiinflamatorios circulantes. Por tanto, es un tratamiento potencial de enfermedades en las que se ven implicados granulocitos activados que liberan citoquinas proinflamatorias.
que se ha aplicado ya en diversas enfermedades autoinmunes, con un campo de aplicación que va ampliándose incluso en los últimos años ante respuestas inflamatorias inducidas por virus, como podría ser actualmente en el COVID. Pero sin duda, en nuestro medio, la colitis ulcerosa es la enfermedad en la que se ha recopilado mayor experiencia, en la que se han identificado ya predictores de respuesta o creado incluso algoritmos ya de uso en determinados escenarios, incluida la combinación con terapia biológica en casos de respuesta incompleta o asociada a inmunogenicidad. Y a una falta de mejores datos de eficacia a largo plazo en colitis ulcerosa es considerada una alternativa segura y eficaz a evaluar de forma individualizada. En la etiopatogenia de la artritis reumatoide está involucrada la inmunidad innata y adaptativa con una respuesta inflamatoria que afecta especialmente a la membrana sinovial, donde los monocitos y sobre todo los neutrófilos activados son los que adquieren un papel clave, tanto en el inicio como en la perpetuación del proceso inflamatorio, por su mayor capacidad de supervivencia, de migración y la liberación anormal de citoquinas proinflamatorias que actúan sobre otras células del sistema inmune. Por tanto, cualquier opción para deflexionar o suprimir granulocitos y monocitos activados en sangre periférica y sinovial puede ser útil como diana terapéutica, por lo que la leucocitoféresis explicaría algunos de los mecanismos por los cuales es capaz de mejorar los síntomas de la artritis reumatoide. Desde los años 90, diferentes publicaciones han documentado buenos resultados de eficacia y seguridad de leucocitoféresis en artritis reumatoide, con algún pequeño ensayo doble ciego en los años 90, pero sobre todo en la última década, con ensayos abiertos y largas series japonesas de hasta 85 pacientes. Pero quiero destacar con Adacolum, de población caucásica, realizado en 4 centros de Barcelona y publicado en 2005. Un estudio piloto multicéntrico abierto para evaluar la eficacia y seguridad de Adacolum en 27 pacientes con AR avanzada y discapacitante, muy activa y refractaria a múltiples FAME, con casi la mitad tratados previamente con al menos un anti-TNF. En la mayoría de los casos se observa tras 5 sesiones de tratamiento una mejoría significativa de los parámetros clínicos de actividad y reactantes de fase aguda, que se mantuvo hasta el final del seguimiento en la semana 20, con un DAS28 que, aunque persistía elevado al final del seguimiento, disminuyó de manera más destacada en los de mayor actividad basal. No se observa mejoría en el HAQ, pero tampoco se observan diferencias entre los pacientes sin o con fallo previo a biológicos, consiguiendo en el 50% una respuesta a CR20. El tratamiento fue bien valorado, con solo un evento adverso grave relacionado con infección de catéter, y al analizar los factores predictivos basales de respuesta, los pacientes con PCR elevada y bajo HAQ presentaban una buena tendencia a la respuesta terapéutica, sugiriendo mayor probabilidad de mejoría entre los pacientes con menor daño articular. Y utilizo las conclusiones de este estudio para enlazarlas con las mías y similares a las de los estudios previos. La leucocitoféresis es segura y bien tolerada y podría considerarse como tratamiento alternativo en un subgrupo de pacientes con artritis reumatoide, aunque se requiere un seguimiento a largo plazo para determinar la duración de la respuesta clínica y poder determinar la mejor estrategia terapéutica de mantenimiento. Así, aunque son necesarios ensayos controlados, aleatorizados para evaluar completamente la eficacia y rentabilidad, tanto a corto como a largo plazo, contesto a la pregunta inicial con la portada de este libro al considerar que la leucocitoaféresis puede ser una alternativa que no tenemos por qué olvidar en pacientes seleccionados ante el fracaso, intolerancia o riesgo elevado de los tratamientos actuales. Gracias. Muchas gracias por la exposición, por el amplio repaso en tan poco tiempo y haberte ajustado también al tiempo estimado. Damos paso ahora a la ponencia de Jonathan García Campos, es profesor de grado en Podología de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y nos va a hablar sobre la aportación del podólogo en la afectación del pie en pacientes con artritis reumatoide. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar darle las gracias a la organización de este congreso por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes. Sin más, paso a presentar mi presentación. Si a usted que está mirando ahora mismo la pantalla y a mí nos diagnosticaran en este preciso instante de artritis reumatoide, uno de los dos tendríamos ya afectación del antepié. Y es que se estima que la afectación del antepié ocurre hasta en el 45% de los casos de los pacientes diagnosticados
al inicio de su enfermedad. En el caso del retropie o del tobillo, estos valores bajan y simplemente se establece una afectación en torno al 17%. Y es que los pacientes con artritis reumatoide existen series que identifican que entre un 85 y hasta un 93,5% tienen o presentan problemas en sus pies durante su enfermedad. En este caso, estos pacientes es algo conocido por todos, que cursan con dolor, puede afectar a su discapacidad y a su calidad de vida. Aunque estas series pueden ser algo antiguas, existe este estudio que indica que hay una persistencia en el dolor del pie en pacientes que han sido tratados con anti-TFN. En el campo de los FAMES o los biológicos, si vemos la referencia de este artículo, son casi 10 años ya, entiendo que dentro de su especialidad esto puede ser mucho tiempo. Pero nos va dando pistas de que el dolor, la incapacidad, la limitación o la afectación de la calidad de vida en estos pacientes pueden ir algo más allá de la propia o del propio tratamiento mediante terapia farmacológica. Pensamos, o los podólogos opinamos, que tanto los pacientes como los reumatólogos pueden beneficiarse de la participación de nuestra intervención dentro de equipos interdisciplinares, tanto hospitalarios como ambulatorios. No está citado, pero existen algunas guías clínicas que recomiendan incluso los pacientes que no tienen problemas en los pies una visita anual al podólogo. Uno de los campos que nos vamos a basar a la hora de trabajar como podólogos en estos pacientes son las ortesis plantares. Es un tratamiento de elección dentro de nuestra actividad como podólogos. En este caso, podríamos decir que las ortesis plantares van a tener distintas funciones enfocadas a la patología que ocurra en el pie dentro de la artritis reumatoide. Las indicaremos, las prescribiremos para reducir el riesgo de desarrollar deformidades, mejorar la función e incluso la calidad de vida y sobre todo para aliviar el dolor, que es una de las causas primarias de consulta. Existen distintos materiales, distintos diseños, distintos tipos de ortesis y esto lo que hace también es que se cree una falta de consenso sobre qué tipo de ortesis plantar utilizar en este tipo de pacientes. Habría que tener cuidado el clínico que quisiera buscar una respuesta en la literatura científica, ya que puede encontrarse con respuestas poco satisfactorias a la hora de qué tipo de ortesis indicar a su paciente con artritis reumatoide, ya que muchos de los estudios que encontramos presentan una pobre calidad metodológica. Esto es un problema y lo único que nos viene a decir es que necesitamos más estudios de calidad para intentar esclarecer la utilidad y la eficacia de las ortesis plantares en estos pacientes. No obstante, algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis publicadas entre los años 2012 y 2019 indican que las ortesis plantares pueden aliviar tanto el dolor como mejorar la discapacidad y disminuir las presiones plantares en este tipo de pacientes. Por hacer algún repaso de algún estudio muy brevemente, muy sintetizado, encontramos el estudio de Budvar y colaboradores publicado en 2002. En este estudio valoraba la eficacia de las ortesis plantares y la conclusión, en este caso, utilizando una medición del Foot Function Index, concluyeron que mejoraba estadísticamente significativa la media con respecto al grupo control, tanto la puntuación total como en el dolor del pie y la discapacidad. Un estudio algo más reciente, en el 2004, volvía a valorar, pero esta vez las ortesis plantares durante el dolor que se provocaba en el antepié durante la deambulación. Igualmente, a valorar una VAS, una escala visual analógica del dolor, encontraron una disminución estadísticamente significativa con respecto a llevar las plantillas a medida, las ortesis plantares, a unas que denominaron paliativas, que no consistían más allá de una pequeña capa amortiguadora. Más reciente todavía, ya bastante más contemporáneo, el estudio de Rom y colaboradores valoraron las ortesis plantares con respecto de nuevo a un grupo plantar, ortesis a medida con respecto al grupo plantar, y también volvieron a encontrar una mejora estadísticamente significativa en los subdominios del FFI, del dolor y de la discapacidad. Por último, este estudio me resulta muy interesante porque está realizado por compañeros podólogos españoles, donde las características de las ortesis que incluyen en su estudio son más parecidas o más estandarizadas a lo que utilizamos en la población española, con los que nos solemos manejar
los podólogos españoles, y encontramos que al comparar las ortesis plantares a medida con respecto a un grupo placebo, nuevamente hay una mejoría estadísticamente significativa en el dolor medido mediante la escala visual analógica. No podemos hablar de ortesis plantares sin hablar del alus adductus valgus. En el alus adductus valgus es por todo conocido que es una patología bastante frecuente, una deformidad bastante frecuente dentro de los pacientes con artritis reumatoide. Hay poca evidencia disponible, pero tenemos algunos estudios que indican que las ortesis plantares podrían tanto prevenir o retrasar la progresión de la deformidad como mejorar la marcha y mejorar el dolor. Esto quedaría cojo si no habláramos de un calzado terapéutico. El calzado terapéutico es el caballo de batalla en las patologías del pie en general y en la artritis reumatoide en particular, porque los pacientes con artritis reumatoide a menudo tienen unas necesidades complejas debido a sus deformaciones, a su proceso inflamatorio, que le trasladan a las exigencias a este tipo de calzado, la comodidad, la estética o el precio. Esto genera a menudo una gran insatisfacción en este tipo de pacientes, con una repercusión obviamente negativa tanto en sus sentimientos como en su comportamiento, sin hablar, claro está, de la repercusión durante la marcha o el dolor de sus pies. En este caso hemos encontrado una revisión sistemática que concluye que es probable que el calzado terapéutico sea eficaz en pacientes con artritis reumatoide. Pero igual que ocurría con las ortesis plantares, existen numerosos tipos de calzado terapéutico. No hay un calzado terapéutico estándar, aunque sí que se han identificado en estudios cualitativos características que deben de considerarse a la hora de prescribir o indicar un tipo de calzado terapéutico. Por comentar de nuevo algunos estudios de forma somera, en este estudio realizado por Dadment y colaboradores en 2014, encontraban que al valorar el calzado terapéutico hecho a medida, confeccionado a medida, se producían mejoras significativas en la goma y sus subescalas del dolor, rigidez y función física, y también en una escala visual analógica de dolor a la bipedestación y dolor a la deambulación. Otro estudio realizado en 1997, un poquito más antiguo, concluía situación parecida. Quizás aquí los valores son más dispares entre la línea base y a los 2 meses, pero las conclusiones van en la misma línea. Igualmente, otro estudio publicado en 2007, este estudio arroja una novedad, es que es una modificación del calzado terapéutico, lo que llaman un calzado terapéutico de nuevo diseño. Esta modificación consiste en que el diseño ha sido realizado en colaboración tanto con pacientes y con clínicos, y concluyen que existe esta disminución, con lo cual le atribuyen a la participación tanto de clínicos especialistas como al propio paciente en la concepción o diseño del calzado terapéutico. Por último, un estudio más reciente valora las modificaciones en el calzado. En este estudio utilizaban un calzado tipo botín y le aplicaban un balancín completo, no únicamente un balancín metatarsal, sino un balancín desde la parte del retropié hasta las partes de las cabezas metatarsianas, articulaciones metatarsofalángicas, y concluían que había una mejora significativa igualmente en la discapacidad y la limitación funcional, en el FFI total y en los subdominios de dolor, discapacidad y funcionalidad. Otro aspecto a considerar son las lesiones hiperqueratósicas que presentan los pacientes con artritis reumatoide. En ocasiones son consideradas lesiones banales y normalmente así lo son. Una hiperqueratosis nos va a alertar de que hay un exceso de carga, un exceso de presión y la piel va a tener una reacción. Sin embargo, en este tipo de pacientes puede tener su mayor preocupación debido a que estos pacientes cursan con patología tipo alus adductus valgus, deformidad digital o pies plano. Estas 3 alteraciones son las más prevalentes en estudios realizados sobre adultos y mayores, pero teniendo en consideración que aparecen muy a menudo en nuestros pacientes, podemos casi trasladar que los pacientes con artritis reumatoide tienen una alta prevalencia de alus adductus valgus, de deformidades digitales y de pies planos, aplanados, talones valgus, etc. En este caso, cuando se ha hecho algún estudio para ver la disminución del dolor tras la deslaminación de las hiperqueratosis,
encontramos este estudio donde no aparece ninguna diferencia al desbridamiento real con simulado asociado a las callosidades plantares dolorosos. Pero esto no nos quiere decir que no tengamos que tener precaución en este tipo de lesiones, sino que, como ocurre en otra patología bastante prevalente, que es el pie diabético, las hiperkeratosis son altamente predictivas de ulceración en este tipo de pie. Es cierto que no está estudiado esta predicción en los pacientes con artritis reumatoide, pero dado que este desbridamiento reduce el tamaño de las úlceras, facilita las úlceras o la probabilidad de úlcera, es importante o consideramos importante tenerlo en consideración, aunque la artritis reumatoide no esté tan claro. Eso me lleva al último punto de esta comunicación, que sería las úlceras que pueden sufrir los pacientes con artritis reumatoide, y está estimado en que entre un 10 y un 13% de estos pacientes se van a ver afectados por ulceraciones pasadas o actuales. Volviendo a las lesiones hiperkeratósicas, una buena práctica puede ser intentar prevenir que, si existen esas lesiones queratóxicas, se ponga remedio antes de que puedan llegar a ulcerarse. Podemos nuevamente conseguir intentar que los pacientes no se ulceren con terapia mediante ortesis plantares y, por supuesto, mediante el calzado terapéutico. Con esto, quisiera dejarles con algunos consejitos para llevar a casa, que puede ser interesante de cara a su práctica diaria. El primero es que las ortesis plantares junto con el calzado terapéutico puede ser un tratamiento prometedor en la patología del pie en los pacientes con artritis reumatoide. Utilícenlo, intenten que sus pacientes obtengan las mejores ortesis plantares para sus problemas y el calzado mejor adecuado a este tipo de problemas. Por otro lado, podemos considerar o debemos de considerar que alteraciones aparentemente banales, como puedan ser hiperkeratosis, pueden derivar en efectos no deseados. En el momento que detectemos este tipo de lesiones, pueden contar de nuevo con nosotros para intentar evitar un problema mayor. Mi tercera recomendación es que, aunque es menos frecuente, como hemos visto en la serie presentada, un porcentaje de pacientes puede verse afectado por úlceras en los pies. Podemos intentar evitarlo mediante calzado, ortesis, desbridamiento de lesiones hiperkeratóxicas, etc. Y por último, y no por ello menos importante, como podólogos estamos encantados de participar en equipos interdisciplinares en la artritis reumatoide en general y en las patologías y enfermedades reumatológicas en particular, tanto en el ámbito clínico como en el investigador. Por lo que espero que con esta breve y sencilla exposición le haya dado o le haya transmitido esa curiosidad para intentar que se creen equipos interdisciplinares y podamos trabajar codo con codo. Nada más, simplemente agradecerles a todos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. ¿Se me oye? ¿Sí que se me oye? Sí. Es que no me veo. Muchas gracias, Jonathan, por la clara exposición que has hecho. Vamos a pasar al turno de preguntas. Por favor, tenéis que indicar, si queréis hacer alguna pregunta, que ya he visto que estáis escribiendo, mejor que escribir, mejor que pulséis la manita que hay abajo y se os abrirá el turno se os irá nombrando para el turno de preguntas. A ver si se me puede ver. Vale, porque he visto que el doctor Navarro ya empezaba a preguntar. Vamos a dar paso al doctor Navarro para hacer las preguntas, pero quien quiera preguntar más, que pregunte por la manita que hay abajo, ¿vale? Por favor, cada uno de vosotros os identificáis el puesto de trabajo también donde trabajáis, el lugar de trabajo, y ser lo más experto posible a la hora de realizar las preguntas, porque solo nos quedan 8 minutos para ello, ¿vale? Doctor Navarro. Tiene que levantar la mano un momento. Por favor, levantar la mano con el icono de abajo y se os dará paso. Tiene la cámara apagada, doctora Muñoz. Sí, ya lo tiene. No, Yo sí que me veo. No, estáis todos tranquilos. Navarro ya tiene la... Hola, buenas tardes. Agradezco a los ponentes su repaso y su esfuerzo para las siguientes comunicaciones que habéis hecho. Tengo una pregunta para cada uno de los ponentes que ya he escrito, pero por resumir, para la doctora Isabel Martínez, que nos ha hecho un repaso de los marcadores y la posibilidad, a lo mejor, en el futuro de hacer terapias personalizadas, pero lo que ha hecho en falta un poquito es si existen marcadores celulares. He visto que ha hecho marcadores de anatomía patológica para promover un determinado tratamiento, pero a la hora de marcadores celulares o marcadores fenotípicos celulares,
no ha hecho ningún comentario o algún trabajo. ¿Has visto algún trabajo en el repaso que has hecho? Bueno, gracias por la pregunta, doctor Navarro. He hecho un repaso, no era objeto tampoco de la charla entrar en, porque hay muchísimos estudios que intentan validar diversidad grandísima de biomarcadores serológicos. Parece que no tienen una validez, como hemos visto, ¿no? La mayor parte de los estudios, y que actualmente el tema va, digamos, con mayor fiabilidad y mayor precisión por la biopsia sinovial, ¿no? Entonces, he comentado un poquito realmente lo más relevante, ¿no? Lo que ha tenido más peso. Y no he comentado tampoco un estudio también de biopsia sinovial que se inició el año pasado, finales del año pasado, en pacientes con fallo anti-TNF que se randomizaban para recibir tocilizumab y rituximab, de manera que si no recuerdo mal, a las 16 semanas se cambiaba el tratamiento y se veía la evolución. Todo esto en función del infiltrado sinovial de células B. Y eso es todo más o menos, doctor Navarro, las actualizaciones un poco más interesantes que os puedo comentar. Vale, pues para la doctora Ana Martínez, que nos ha dicho la ventana de oportunidad y los diferentes tratamientos que hay que aplicar de forma precoz. Pero entonces, ¿con qué empezamos para aprovechar esta ventana de oportunidad con tratamiento con un paciente con factores de mal pronóstico de inicio y que diagnosticamos recientemente? ¿Con qué terapia entonces tendríamos que aplicar? ¿Tenemos que esperar el metotrexato a ver si falla o empezamos con alguna otra cosa? Bueno, mi charla es sobre artritis refractaria, pero sí que es verdad que está unida muy como un mal desenlace de manejo a lo que es el manejo de una artritis precoz, ¿vale? Entonces sí que uno de los factores de riesgo que además son modificables sería el acceder, el organizar consultas o organizar un seguimiento lo más precoz, un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero ¿en qué empezar? Pues bueno, esa es más la charla de Isabel, ¿no? ¿Con qué empezar o con qué iniciar? El tratamiento, el seguimiento ha de ser el por objetivos, y es solamente la refractariedad al uso de todos los posibles tratamientos, mecanismos de acción, el resultado final de un mal manejo que no siempre es por actividad inflamatoria, sino que a veces por otros procesos que son los que he explicado y que son los en los cuales se ha de incidir durante el seguimiento para intentar evitar llegar. No siempre se puede evitar, y es en ese momento donde a lo mejor yo explicaría por qué tendría lugar la leucocitoaféresis. Muy bien. Y finalmente, para Jonathan García, perdona por ocupar todo este tiempo, gracias por descubrirnos este tema de conocido del pie, queda un poco distante, ¿no?, de la cabeza, entonces a veces como ha dicho, evidentemente los estudios son antiguos. A mí me gustaría realmente ver cómo está el antepié, cómo funciona el antepié en pacientes nuevos que desde el principio empezaron con terapia biológica, y realmente ver si existen estos grados de afectación como ha indicado en sus estadísticas. Yo creo que son muchos menos, pero nos interesaría que los podólogos empezasen a estudiar este cambio de funcionalidad en el antepié con las nuevas terapias. Entonces me gustaría que empezasen algo al respecto, que ya nos digan los datos cuando los conozcan. Gracias. Pues por mi parte, agradecido de su comentario, doctor Navarro, y encantado de participar en proyectos y en investigaciones que arrojen luz y claridad hacia los problemas de los pies, no solo en los pacientes con artritis reumatoide, sino en enfermedades reumáticas en general. Muchas gracias por su aportación. Damos paso a la doctora Vela, que también quiere hacer alguna pregunta. Paloma. A ver, ¿me oís ahora? Sí. ¿Me oís? Ay, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve. Haría muchas preguntas, pero no tenemos tiempo. Me han parecido fantásticas las 3 presentaciones y solamente comentarle a Jonathan que yo recojo lo que has lanzado de intentar trabajar conjuntamente, porque creo que hay, como decía el doctor Navarro, mucho campo para hacer. Y una pregunta que puede ser muy tontorrona, porque a veces los pacientes lo preguntan: ¿crees que el mantener una buena hidratación de la piel de los pies puede prevenir de alguna manera estas callosidades y estas ulceraciones que yo sigo viendo, por desgracia, sobre todo en pacientes de más tiempo de evolución, como decía el doctor Navarro, hoy día se ven menos, pero se siguen viendo? ¿Crees que esto es un consejo que podemos dar
de forma sencilla a nuestros pacientes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Vela. Primero, no es una pregunta tonta ni banal, es bastante pertinente. Y lo segundo, por supuesto que pueden darle ese consejo. Si me permiten la puntualización, existen distintas cremas, igual que existen distintos fármacos. Cada uno tiene una utilidad o una diana terapéutica, ¿no? En el caso de las hiperkeratosis, mi recomendación sería la indicación de cremas ricas en urea. Cuando hablamos de ricas en urea, hay distintas marcas comerciales y hay distintos porcentajes de urea. Para hiperkeratosis leves, con un 10% del porcentaje de urea es más que suficiente y podemos ir subiendo a un 20%. Yo, sin una supervisión más pormenorizada, no subiría más el porcentaje porque está descrito que la urea tópica al 40% puede llegar a ser incluso proteolítica, con lo que habría que tener cuidado. Pero sí, es un consejo magnífico y dentro de las cremas o pomadas o ungüentos, yo me decantaría por las ricas en urea. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos hemos ajustado súper bien al tiempo y yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Va a ser la primera mesa virtual que hemos realizado. Nada, finalizamos esta mesa. Muchas gracias y damos paso ya a la segunda mesa de espondiliartritis. Muchas gracias. Gracias. Adiós.